En esta ocasión les hablaré un poco acerca de fisiología endocrina. El sistema endocrino, conjuntamente con el sistema nervioso, es parte clave de la homeostasis y regula el crecimiento, desarrollo, reproducción, presión sanguínea y conducta. Además, es responsable de regular las concentraciones de iones y de otras sustancias en la sangre. La fisiología endocrina implica la secreción de hormonas y su posterior acción en los tejidos. Una hormona es una sustancia química que puede ser un péptido, un esteroide o una amina. Las hormonas se secretan en la circulación en pequeñas cantidades y se liberan en los tejidos diana, donde producen respuestas fisiológicas. Las glándulas endocrinas clásicas son hipotálamo, lóbulos anterior y posterior de la hipófisis, corteza suprarrenal, médula suprarrenal, gónadas, placenta, páncreas y riñón y células endocrinas del tracto gastrointestinal. Principales hormonas, sus glándulas de origen y su naturaleza química. Glándula de origen, hipotálamo, que en el cuadro se muestran las hormonas que secreta y su clasificación química. Hipófisis anterior, hipófisis posterior, tiroides, paratiroides, corteza suprarrenal, testículos, ovarios, cuerpo lúteo, placenta, páncreas, riñón y médula suprarrenal. Ahora vamos con la síntesis hormonal, síntesis de hormonas peptídicas y proteicas. La mayoría de las hormonas son de naturaleza peptídica o proteica. En el núcleo del gen para la hormona es transcrito a un ARN mensajero. El ARN mensajero se transfiere al citoplasma y se traduce en los ribosomas, preprohormona. El péptido señal se elimina del retículo endoplásmico, prohormona. Y la prohormona se transfiere al aparato de Golgi y la hormona final se almacena en vesículas secretoras hasta que se estimula la célula endocrina. Síntesis de hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son sintetizadas y secretadas por la corteza suprarrenal, gónadas, cuerpo lúteo y placenta, y todas van a derivar del colesterol, que es modificado por la eliminación u adición de cadenas laterales. En la síntesis de hormonas amínicas tenemos que las hormonas amínicas son las catecolaminas y las hormonas tiroideas, y estas van a derivar del aminoácido tirosina. Regulación de la secreción hormonal. Ajustes en las velocidades de secreción que pueden darse por mecanismos neurales que se ven ilustrados por la secreción de catecolaminas y mecanismos de retroalimentación que son más frecuentes que los neurales. Retroalimentación negativa. En los sistemas endocrinos, una retroalimentación negativa significa que una característica de la secreción hormonal inhibe directa o indirectamente la secreción de la hormona. Retroalimentación de asa larga. La hormona retroalimenta toda la vía hasta el eje hipotalámico hipoficiario. La retroalimentación de asa corta. La hormona de la adenohipófisis retroalimenta el hipotálamo para inhibir la hormona liberadora hipotalámica. Y la retroalimentación de asa ultracorta. La hormona hipotalámica inhibe su propia secreción, como en el caso de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que inhibe la secreción de la misma. Inhibición. Cuando se considere que las concentraciones hormonales son adecuadas o altas, se va a inhibir la secreción. Y en la estimulación, cuando se considere que las concentraciones de hormonas son inadecuadas o bajas, se estimula la secreción de hormona. Retroalimentación positiva es poco frecuente y alguna característica de la acción hormonal provoca más secreción de la hormona. En los sistemas hormonales, el principal ejemplo es el efecto del estrógeno sobre la secreción de LH y FSH en el punto medio del ciclo menstrual. El fenómeno explosivo es el pico de LH y FSH que precede a la ovulación. Un segundo efecto de la oxitocina, el cuello uterino se dilata, la neurohipófisis secreta oxitocina, la oxitocina estimula la contracción uterina y esto produce una mayor dilatación del cuello uterino. El fenómeno explosivo en este caso es el parto. Regulación de los receptores hormonales. Sensibilidad de un tejido diana a una hormona se expresa mediante la relación de dosis-respuesta. Aquí la magnitud de la respuesta se relaciona con la concentración hormonal.
Incrementa la concentración hormonal, la respuesta aumenta y luego se estabiliza. Sensibilidad de un tejido diana, cambiando el número de receptores. Cuanto mayor sea el número de receptores para una hormona, mayor será la probabilidad de respuesta. Y cambiando afinidad de receptores por la hormona. Cuanto mayor sea la afinidad de receptor por la hormona, mayor será la probabilidad de respuesta. Un cambio en el número o la afinidad de los receptores recibe la denominación de regulación por disminución o incremento. Regulación por disminución, mecanismo por el cual una hormona disminuye el número o la afinidad de sus receptores en un tejido diana. Puede producirse mediante la reducción de la síntesis de nuevos receptores. La finalidad es reducir la sensibilidad del tejido diana cuando las concentraciones hormonales son elevadas durante un periodo prolongado. Por ejemplo, el sistema tiroideo, que la T3 disminuye la sensibilidad de los receptores de la hormona liberadora de la tirotropina de la adenohipófisis. Y otro ejemplo es el efecto de la progesterona sobre su propio receptor en el útero, ya que la progesterona se regula por disminución de su propio receptor y por disminución de receptores para el estrógeno. Regulación por incremento es un mecanismo donde una hormona aumenta el número o la afinidad de sus receptores. Puede producirse por aumento en la síntesis de nuevos receptores, por disminución de la degradación de los receptores existentes o por activación de los receptores. Un ejemplo es la prolactina, que aumenta el número de sus receptores en la mama, la hormona del crecimiento, que los aumenta en el músculo esquelético y en el hígado, y el estrógeno, que los aumenta en el útero. Una hormona también puede regular por incremento los receptores para otras hormonas, como el estrógeno, que no solo regula por incremento su propio receptor en el útero, sino que también lo regula para la LH en los ovarios. Mecanismos de acción hormonal y segundos mensajeros. Las acciones hormonales sobre las células diana comienzan cuando la hormona se une a un receptor de la membrana, el complejo hormona-receptor, el cual se acopla a proteínas efectoras. Las proteínas efectoras suelen ser enzimas tales como la adenilciclasa o la fosfolipasa C. Cuando se activan las proteínas se produce un segundo mensajero, que puede ser AMP cíclico o IP3, que esos amplifican la señal hormonal original y dirigen las acciones fisiológicas. Mecanismos principales de acción hormonal. El mecanismo de la adenilciclasa, que el AMP cíclico es el segundo mensajero. El de la fosfolipasa C es el IP3, calcio 2. Tenemos el mecanismo de la hormona esteroidea, mecanismo tirosina sinasa, que la insulina y el GF actúan sobre las células diana, y el guanilato ciclasa, que el GMP cíclico es el segundo mensajero. Proteínas G. Son una familia de proteínas ligadas a la membrana que acoplan los receptores hormonales a enzimas efectoras. Así, las proteínas G actúan como interruptores moleculares que deciden si la acción hormonal puede proceder y pueden ser estimuladoras o inhibidoras. Y son proteínas con 3 subunidades, alfa, beta y gamma, y la alfa puede unirse a la GDP o a la GTP y contiene actividad GTPasa. Si la GDP más unidad alfa da igual a proteína G inactiva y la GTP más unidad alfa es igual a proteína G activa. Mecanismos de la adenilciclasa. Numerosos sistemas utilizan el mecanismo de la adenilciclasa AMP cíclico. La hormona se une a su receptor acoplada por una proteína G estimulante o G inhibidora y luego se activa o se inhibe la adenilciclasa, lo que lleva a aumentos o reducciones en el AMP cíclico intracelular. Cuando la hormona se une a su receptor, pueden suceder las siguientes etapas. Mecanismos de la fosfolipasa C. El mecanismo implica la unión de la hormona a un receptor y el acoplamiento por medio de la proteína GQ a la fosfolipasa C. Las concentraciones intracelulares de IP3 y de calcio están aumentadas, produciéndose las acciones fisiológicas finales. Mecanismos de los receptores catalíticos. Receptores usados por hormonas que se unen a la superficie de las células, guanilciclasas, serina y tronina sinasas y la tirosina sinasa. La guanilciclasa cataliza la generación de GMP cíclico a partir de GTP y funciona principalmente en 2 hormonas. La serina y tronina sinasa es complemento de los mecanismos de la adenilciclasa y la fosfolipasa C. Y la tirosina sinasa fosforilan las fracciones tirosina de las proteínas y se clasifican en 2: tirosina sinasa receptoras
y receptores asociados a la tirosina sinasa. Por último tenemos los mecanismos de hormonas esteroideas y tiroideas, que esas hormonas esteroideas y tiroideas poseen el mismo mecanismo citosólico de acción, actúan lentamente a diferencia de las hormonas polipeptídicas, y el mecanismo sigue 3 pasos.